Michael Faraday. La historia de la vida de Faraday es casi increíble. Hijo de un herrero cuya familia vivía de asistencia pública. Se crió en la miseria más espantosa, sin estudios y sin oficio se abrió campo con sus propias fuerzas, hasta convertirse en un científico de fama. Comenzó sus investigaciones con estudios sobre cloruros, posteriormente produjo el acero inoxidable, descubrió el benceno y formula las leyes de la electrólisis. Fundó las bases para la aplicación de la electricidad como transformadora de la energía mecánica en eléctrica, y viceversa. Así, la dínamo, los motores eléctricos y los alternadores se deben a él, directa o indirectamente. Introdujo el concepto de las líneas de fuerza de los campos, ideas que fueron seguidas y ampliadas por Maxwell y por Einstein. Descubrió las relaciones entre los fenómenos electromagnéticos y los luminosos y dejó una infinidad de estudios teóricos y prácticos en el campo de la física. Fue también un gran profesor cuyos cursos de Navidad se hicieron famosos en toda Inglaterra, consistían en clases que dedicaba a los jóvenes. Con el fin de despertar sus intereses e inquietudes con relación a la investigación científica. Miguel Faraday, Michael Faraday, nació en Newington, Surrey, Inglaterra, en 1791 y murió en Hampton Court en 1867. A los 14 años fue aprendiz de un encuadernador de libros, allí pudo leer una cantidad de obras científicas que le revelaron su vocación, en particular dirigida hacia la química y la física. Trabajó como sirviente y luego como ayudante del científico de Davy, con él, empezó sus investigaciones. En 1825 fue nombrado director del Instituto Real y profesor vitalicio de química. Eduardo Jenner. La viruela representó, hace muchos siglos, una de las calamidades más grandes de la humanidad, causando estragos sin fin en Asia, en África y posteriormente en Europa y América. En Inglaterra. Desde principios del siglo XVIII. Se conocía la técnica utilizada en China de inmunización. Que consistía en rasgar unos centímetros el brazo del paciente y dejar caer en la herida un poco de líquido proveniente de una pústula de viruela. Pero la mayoría evitaba el procedimiento por temor a la infección. El hombre que logró combatir la viruela de manera eficaz fue precisamente Eduardo Jenner, médico inglés. Una de las enfermedades comunes, en aquel entonces, era la vacuna que se manifestaba en las manos del ordeñador, contagiadas por la ubre de las vacas. Se trataba de una infección que producía erupciones pustulares, que comúnmente sanaban con cierta rapidez. Las ordeñadoras acostumbraban decir que no podían contraer la viruela a causa de la vacuna que padecían. Jenner investigó la relación que podía haber entre las dos enfermedades y le pareció descubrir que efectivamente la vacuna parecía tener algo que inmunizaba en contra de la viruela. Más bien, llegó a la conclusión que un tipo de vacuna producía inmunidad si se transmitía en un momento determinado del proceso evolutivo viruela. En 1798 el mundo se enteró de sus descubrimientos leyendo un artículo titulado, Investigación acerca de las causas y efectos de la vacuna de la viruela. Lentamente la vacunación preventiva empezó a ser aceptada y se difundió. En poco tiempo el índice de mortalidad anual, en Inglaterra, se redujo de las 2.018 personas a 622. Cuba, que tenía el índice de mortalidad más alto del mundo, anunció que la enfermedad había sido eliminada, después de 2 años de vacunación general obligatoria. Eduardo Jenner nació en Berkeley, Inglaterra, en 1749, se licenció en medicina en 1773, en Londres. Regresando a su pueblo empezó la investigación sobre la vacuna, que experimentó positivamente en 1796. Murió en su pueblo natal en 1823. Thomas Malthus. El clérigo inglés Malthus. Publicó en 1798 su ensayo sobre el principio de la población suscitando una tempestuosa reacción. Cuyos ecos no se han apagado aún en nuestro siglo, conjuntamente a una gran cantidad de consensos, los cuales también han vuelto a aparecer en nuestros días. Su tema fue el problema demográfico, sus corolarios una explicación sencilla sobre las causas de la miseria y del vicio. Con lo anterior se comprende muy bien el por qué su libro es de actualidad. Tomando en cuenta que si en aquel entonces la población mundial había alcanzado los 1.000 millones de personas, hoy este número se ha septuplicado. Malthus llegó a la conclusión de que la población aumenta en progresión geométrica.
mientras la alimentación aumenta en progresión aritmética. Por mucho progreso que se consiga por medio de la industria aplicada a la agricultura, y que, a un cierto momento, no tendremos más comida, con todas las consecuencias imaginables que seguirían. Sucesivamente modificó su ensayo introduciendo la concepción del freno moral o maternidad responsable. Como único posible control al aumento de la población. Continencia sexual, matrimonio tardío, etc., consistía en un control consciente que hubiera sustituido antiguo causado por las guerras, epidemias, carestías, cataclismos, etc. De cualquier modo, según él, la causa de la miseria había que encontrarse en el instinto de reproducción incontrolado y no en la mala distribución de la riqueza. Pasando a la economía, y adelantándose a Keynes en unos 100 años, estudió las crisis, llegando a la conclusión que el exceso de ahorro y la insuficiencia del consumo son las causas de estas. Thomas Robert Malthus, nació en Derúcary, Surrey, Inglaterra, en 1766. Pastor anglicano que ejerció el sacerdocio unos cuantos años, luego lo no para dedicarse a los estudios económicos. Murió en Cleveland en 1834.